Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos considerando en la liturgia de estos domingos, el próximo domingo 17º del tiempo ordinario, el Evangelio de San Mateo. Y después de recoger las parábolas del reino, el Señor, ahí en esos capítulos que siguen, el Señor se dirige hacia su tierra, hacia Nazaret, donde tú y yo nos acordamos que no fue muy bien recibido, que incluso le tocó salir de la sinagoga rápidamente porque sufrió amenazas. Y después de ahí, el Señor se enteró de la muerte de San Juan Bautista. Y podemos suponer que el Señor se llevó un gran disgusto al tener esa noticia del martirio del precursor. El Señor tiene corazón como nosotros y le afectan las injusticias, le afectan los efectos del pecado del hombre. Por eso dice el evangelista San Mateo, al oírlo Jesús se alejó de allí en una barca hacia un lugar apartado él solo. Tú, Señor, que tienes corazón, que sufres con el dolor de toda la injusticia, de todos los hechos que ocurren en este mundo, el Señor decide irse a una barca, alejarse un poco, rezar, entender la voluntad de Dios Padre. El Señor le duele en las almas, el Señor le duele lo que le pasa a la humanidad entera, al Señor le duele la muerte, el sufrimiento de los inocentes, de los niños, de la gente que está pasándola mal. Nosotros, es verdad que a veces tampoco entendemos los planes de Dios. Y en este caso podríamos considerar que San Juan Bautista habría podido ser un apóstol extraordinario en esa tarea de anuncio del Evangelio a distintos lugares, como lo fue San Pablo, San Bernabé o los mismos apóstoles San Pedro. Hubiera podido ser una pieza fundamental, con esa valentía, con esa austeridad de vida que tenía, con esa obediencia a las mociones del Espíritu Santo, del precursor. Pues, sin embargo, Dios sabe más. Dios sabe por qué ha permitido la muerte de este apóstol, este precursor. Y dice, y lo que el Evangelio que relatará la liturgia el próximo domingo nos recuerda el paso siguiente. El Señor sale de ahí, de ese lugar donde estaba solo, meditando. Cuando comienza a acercársele una multitud de gente de distintas ciudades, y al desembarcar, dice el evangelista, vio una gran muchedumbre y se llenó de compasión por ella y comenzó a curarlos uno a uno. Una vez más, tú y yo nos fijamos cómo el Señor sale al encuentro de la gente,
Le interesan todas las almas al Señor, todas las que sufren, todas las que necesitan ser curadas, una a una. Me acordaba en estos días de cuarentena, me han llegado noticias de muchos amigos sacerdotes, de cómo aquí en Colombia, ellos aquí en Bogotá, pues han estado atentos a llevarle los sacramentos a aquellas personas que están en los hospitales y que la están pasando mal. También llevar consuelo a las familias, llevar esas peticiones de esas familias a la Santa Misa, estar con ellas, tocar a los enfermos, la unción de enfermos, con ese óleo santo que prepara al alma y al cuerpo para restablecer la salud, para perdonar los pecados y prepararla un viático para los que en ese momento el Señor tiene pensado que ya es el momento de dejar este mundo. Pensaba que el Señor sigue estando allí, sigue estando ahí al lado de quienes sufren, tocando esas heridas, sobre todo las heridas más profundas que sufre la humanidad entera y que son las del pecado. Un amigo sacerdote que trabaja aquí en Bogotá me decía: siempre que me llaman de un hospital, siempre estoy dispuesto a todo, me decía él, porque siempre voy a atender a 2 familias y resulto atendiendo 10. Siempre que ven a un sacerdote con clergyman, pues con sus tapabocas también, con toda su mascarilla, con todas las bioseguridades, pero ven a un sacerdote y muchas familias ven a Cristo y lo llaman. Padre, usted, me decía este amigo, sé que estos días se había llevado una gran alegría porque una de esas familias era de un señor muy mayor que estaba a punto de fallecer. Y entonces él logró ajustar el itinerario y pasar por esa habitación de ese señor mayor que estaba ahí pues ya con más de 90 años y se le estaban acabando las fuerzas. Y entonces pudo celebrarle la unción de enfermos y también pudo hablar con él. Y entonces cuando ya se estaba retirando de la habitación, después de haberse quedado contento de que este abuelito había recibido precisamente esa cercanía de Jesús, pues su hija, la más joven, estaba llorando conmovida y le dijo a este sacerdote amigo: oiga, no sabe la tranquilidad que me da que mi papá hubiera podido hablar con usted. Mi papá hace más de 30 años no hablaba con un sacerdote. Y entonces intercambiaron teléfonos y entonces este sacerdote amigo me contó que el fin de semana, al siguiente fin de semana que lo pudo atender, la hija más joven lo llamó y le contó que había fallecido. Pero no había fallecido de cualquier forma, había sido mirado por Jesús en su último momento. Y pensaba en cuántos sacerdotes en el mundo entero, me acordaba más o menos en mayo cuando nos llegaban esas noticias de España que eran como las más importantes en ese momento, nos decían cantidad de sacerdotes que habían fallecido atendiendo a aquellas personas. Me acuerdo de una noticia que me impactó mucho, que decía que que la Conferencia Episcopal de España había dicho que más de 70 sacerdotes habían fallecido atendiendo pacientes. Pero volvamos a la escena. El Señor está con aquella multitud de gente. El Señor los mira con cariño uno a uno. El Señor también ahora a la gente la está mirando uno a uno. Y entonces dice el evangelista: al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya ha pasado la hora. Se nota que estaban en un lugar, en una explanada que estaba
a buenas horas del pueblo siguiente y había muchísima gente ahí. Y claro, era lógico que no todo el mundo llevase un menaje, llevase comida, y ya era tarde. Entonces los apóstoles le dicen al Señor que despida a la gente para que vayan a sus aldeas a comprar alimentos. Caía la tarde, cansados, sin comida. Es curioso, pensaba yo. Es interesante, Señor, ver cómo los apóstoles actúan como si tú no te hubieras dado cuenta de esa situación. Dios, hecho hombre. Dios que mira y cuida, que sana, que hace milagros. Y los apóstoles no se imaginan que el Señor se haya dado cuenta de que estaban con necesidades. A veces pensaba que a ti y a mí también nos puede pasar un poco lo de los apóstoles, que ante las necesidades nuestras o ante las necesidades de un familiar cercano o de alguien del trabajo, nos preguntemos, Señor, pero es que tú no te has dado cuenta. O que le pidamos en la oración como si el Señor no se hubiera dado cuenta de aquella necesidad. Trabajo, salud, algo que ha pasado. Y entonces Jesús les dice, no hace falta que se vayan, dadles vosotros de comer. Entonces les pide un imposible. ¿Cómo ellos, los apóstoles, objetivamente le van a dar de comer a más de 5,000 personas, dice el Evangelio, sin contar mujeres y niños? ¿De dónde sacarán pescado? ¿Dónde sacarán alimento? Es un imposible. Felipe contesta, 200 denarios de pan no serán suficientes para que coman un trocito cada uno. Y entonces Andrés señala que tenía un muchacho, estaba cerca de él, un amigo de la familia, que tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Casi le da vergüenza decirle al Señor, pero ¿qué es esto para tanta gente? Un poco nuestra visión humana. 2 más 2 igual a 4. Siempre será así, decía San José María en ese punto de camino. 2 más 2 igual a 4. Pero cuando estamos con el Señor es Dios más 2 más 2. Contigo, Señor, es distinto. Y eso es lo que nos va a mostrar esta parábola. El Señor, esta parábola, este pasaje. El Señor les dice, traédmelos aquí. Probablemente era el sustento de aquel chico para ese mes. O probablemente era lo que él tenía para comenzar un pequeño negocio. Probablemente era todo lo que tenía aquel joven, pero lo entrega. Y nuestro Señor necesita de la generosidad de un niño, de un muchacho, para hacer un milagro portentoso. Decía San José María, esto nos urge a ser generosos con nuestra correspondencia, hijos míos. No necesita para nada de ninguno de nosotros y al mismo tiempo nos necesita a todos, necesita de ti. ¡Qué maravilla! Lo poco que somos, lo que valemos, nuestros talentos, nos los pide sin escatimar, nos pide todo lo nuestro. ¿Para qué? Para hacer un gran milagro, para cuidar de la gente, para estar a nuestro lado. Es bueno que en este ratico de meditación, en este jueves, sabiendo que el Señor cuenta contigo, que tú tienes un trabajo profesional, que tienes muchos planes para tu vida, para futuro. Pero es bueno que te preguntes en este momento de la cuarentena, ¿para qué todo eso? ¿Soy consciente que el Señor cuenta conmigo para cuidar a los demás? ¿Cuál es el eje de tu proyecto profesional? ¿Tu currículum? ¿Tus títulos? ¿Una fama, un prestigio que vas ganando poco a poco?
o alrededor de ese gran proyecto, de esa ilusión profesional, está ese deseo profundo de ser más para otros, ser más para cuidar de otros. Es muy distinto el segundo proyecto al primero. Creo que el Señor con esta parábola nos cuenta, nos revela que el Señor cuenta con eso poco que somos, con esos poquitos cantidad de pescados, 5 panes y 2 pescados. 5 panes, ¿qué son 5 panes de cebada? Pero el Señor cuenta con los dones que nos ha dado, con todo lo nuestro, nuestras potencias, nuestros talentos, todo lo nuestro podemos ponerlo en esas manos tuyas, Señor, para obrar un gran milagro. ¿Qué he hecho con mis potencias, con mi memoria, con mi entendimiento, con mi voluntad? Podríamos preguntarnos, ¿qué has hecho con esa carrera universitaria? ¿Para quién le sirve? ¿A quién le sirve? Pienso yo que estas preguntas serían un buen hilo conductor para un retiro espiritual. Podríamos hablar horas y horas con el Señor, descubrir la voluntad de Dios a través de esa profesión que tienes, a través de esa vocación que el Señor te ha regalado. Pero Jesús les dice a ellos, no hace falta que vayan, darles vosotros de comer. Los quiere protagonistas del cambio. Entonces el Señor manda a la gente sentar. El Señor tiene esa delicadeza, sentarlos por grupos, los conoce, por familias, los serena, les da esa impresión de que están bien cuidados, de que hay un pastor que está atento y con delicadeza a todos los atiende. Tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, dice el evangelista San Mateo, partió los panes y los dio a sus discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta quedar saciados. El Señor necesita también de aquellos apóstoles para llegar a todos. San José María, fijándose en esa escena del Evangelio, meditando en este momento de la vida del Señor, nos dice así, con generosidad: ¿qué me pedís? 2, 3, Él da 4, da 6, da 100, da 5,000, porque Cristo ve los sucesos con sabiduría y con su omnipotencia puede y va más lejos que nosotros. Un gran milagro. El Señor ve más allá de nuestra lógica. ¿Te acuerdas? 2 más 2 igual a 4. Hace las cosas antes, más generosamente y las hace mejor. ¿Cuántos milagros el Señor obrará a través de tu vida? Estamos pensando en cosas materiales y es verdad, el Señor obra milagros materiales a través de tu generosidad. Es verdad, es verdad. En estos días me llegó la noticia muy bonita de una joven universitaria que estaba a punto de terminar su carrera y sus papás pues que quedaron con un solo trabajo a través de todo un poco de la situación, y entonces durante los últimos meses le tocó postergar ese último semestre y dedicarse a trabajar. Trabajaba en esta multinacional, en esta D1. Se puso a trabajar en D1 y comenzó a trabajar un trabajo de cajera, de ayudando, no sé qué, le tocó. Y todo el semestre su interés era poderle ayudar a sus papás a pagar la matrícula. Ella al final de trabajar todo el semestre, logró conseguir una buena cantidad de dinero para poder pagar su matrícula. Pero ella al final, ahorita en julio, se enteró que una hermana de su mamá, la más joven, ella madre soltera,
con 3 hijos, se había quedado sin trabajo y comenzaban a escasear todo. Y además los niños en el colegio y con cosas, y comenzó a ver cómo su tía se preocupaba y ella la quería mucho. Tanto así que esta joven universitaria, no dudó en entregarle todo lo que había ahorrado durante el semestre. Todo eso para la tía. Sin dudarlo. La tía se rehusó. No, déjame, yo busco otras oportunidades, voy a dar un crédito. No, tía, es que yo quiero, dame esa oportunidad, que yo quiero ayudar. Soy yo de la familia. Y ella, pues, aceptó esa ayuda. Fíjate cómo después me enteré y ella me contaba muy alegre. Me decía, padre, al final me pude matricular. Yo me había inscrito a unas becas de la universidad que estaban en proceso y al final me dieron noticia de que me salió. Y se ganó una beca para estudiar este semestre. Pero esa generosidad material, el Señor cuenta con lo que podamos hacer por los demás. Por los conocidos, por los que te acercan, por los que están en la calle, de un modo generoso. A veces podrás más, a veces podrás menos. Pero la actitud de generosidad debe estar siempre ahí. Así sean cosas pequeñas, así sea un poquito. El Señor cuenta con nosotros para cambiar almas, pero también lo grande, además del dinero, de la generosidad, eres tú misma. Eso es lo que quisiéramos hablar con el Señor. Es bueno dar, sí, Señor, y a ti te agrada, pero más grande que eso es darse uno completamente al plan de Dios. No dar unos panecillos, sino entregarse completamente a un plan de Dios. Tu cabeza, tu corazón, tus afectos, toda tu vida. El Señor te pide toda tu vida, a un plan, a un proyecto. Por eso en este ratico de oración queremos preguntarte, Señor, ¿qué plan quieres para cada uno de nosotros? ¿Qué plan quieres? Porque así seremos felices, así viviremos esta vida distinto, de un modo distinto, y sabremos que todo lo nuestro, nuestra oración, todo lo que tú rezas por los demás, los rosarios, tus raticos de oración de por la mañana, de por la tarde, todo tiene un valor redentor, un valor que cambia vidas. Cambia familias, cambia empresas, cambia hospitales. Rezas. La oración del rosario. Cada vez que rezas ese rosario, estás sacando almas del purgatorio, estás distribuyendo almas, estás hablando con María, estás llevando almas al cielo, rezando por la gente. Es muy grande eso. Es muy grande y eso nos implica totalmente nuestra vida, nuestra oración, nuestros afectos, nuestras pequeñas mortificaciones. A veces es más fácil dar un montón de dinero y cuando a veces quizás podemos en la comida tener presencia de Dios y ofrecerle al Señor algo que nos gusta, un chocolate que sabemos que nos encanta, pues hoy no voy a comer chocolate, hoy voy. O cuando tienes en la comida algo que no te gusta tanto y eso lo comes un poco más, y eso más bien al contrario, eso que te gusta tanto, comes un poco menos. Y lo ofreces por una persona, por una intención. Eso tiene un valor enorme. Ya lo decía San José María, todo un programa de vida es el nuestro. Oración. Primero oración. Después expiación. En tercer lugar, muy en tercer lugar, la acción. El Señor hace maravillas con nuestra vida, cambia vidas. Ahí en adelante todo lo tuyo tiene sabor de eternidad. Tus alegrías, tus sonrisas, todo lo tuyo cambia. La gente te dirá, oye, pero ¿qué tienes? ¿Qué tienes que estás distinta? ¿Que eres distinta?
Fíjate esos milagros del Señor, el evangelista. Volvamos a la escena. Mateo dice, de los trozos que sobraron recogieron 12 cestos llenos. San José María nos invitaba a fijarnos en esos 12 cestos. Y decía, ¿para qué recoger esos restos? ¿Para qué? ¿Para qué? Con esos 12 grandes cestos de pan que han sobrado, comamos nosotros ahora y nos alimentemos de la fe. De la fe en Él, que es capaz de obrar todo eso superabundantemente por amor que tiene a los hombres, por amor que tiene a la iglesia, por el deseo que tiene de redimir, de salvar gentes. Y aquí hace esa petición que la hacemos nuestra. Señor, que sobren cestos ahora mismo. Hazlos generosamente, que se vea que eres tú. Señor, haz milagros hoy. Haz milagros hoy, en estos días. Ayuda a mucha gente materialmente, pero también, Señor, ábrenos panoramas enormes. Este mismo sacerdote que te contaba al comienzo me ha contado que estaba muy contento porque efectivamente en esas familias, en esas visitas, se da cuenta cómo la gracia ha obrado muchísimas conversiones. Muchísima gente se ha acercado a Dios en este tiempo. Un tiempo donde tenemos nostalgia de la Eucaristía, donde nos ha venido muy bien, Señor, no poder comulgar, porque hemos captado el valor, la necesidad que tenemos de alimentarnos de ti. Y las comuniones espirituales nos ayudan, pero nos hace falta recibirte sacramentalmente. Lo mismo el sacramento del perdón, recibir esa absolución, escucharla con nuestros oídos, saber que tú nos has oído y nos has perdonado. Y ese aliento del sacerdote que nos anima, que nos abre panoramas, nos dice, oye, la próxima semana lo harás mejor. Oye, ya verás cómo sale adelante eso que tienes ahí por el frente, con esos proyectos, esa voz animante del Espíritu Santo que nos llega a través del sacerdote. Son muchos los frutos de esta cuarentena y queremos seguirlos aprovechando, Señor. Ese es nuestro deseo. Por eso podemos preguntarnos qué conclusiones sacamos de este gran milagro. Que hemos de abandonarnos en Dios. Sí, tenemos medios humanos, pero nunca podemos perder la paz, la seguridad de sabernos cuidados por nuestro Padre del cielo. Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestras familias. Él sabe que estamos pasando por un momento mejor o peor. Y si es peor, Él sabe que de ahí saldrá un fruto mayor. Habrá un gran milagro. Dios más dos. Que hemos de tener una visión sobrenatural. Saber que Él hace milagros. También con la Virgen nos damos cuenta que hemos de tener un corazón compasivo para las necesidades de los demás. Compasivo como ella, que se fue corriendo a la casa de Santa Isabel cuando se enteró que estaba encinta, y ella se fue a ayudar materialmente, con sus manos, con su corazón, con su tiempo, a cuidar de una casa de unas personas mayores. A ella, a ti, Madre nuestra, te pedimos ser generosos en toda nuestra vida, con cosas materiales, pero sobre todo entregándonos, cada uno de nosotros, a un proyecto de Dios. En las manos de la Virgen le dejamos también en este jueves el proyecto de cada una de las que participa en estos medios de formación del Nogal, de los jueves, estén donde estén, sea cual sea ese proyecto, se lo dejamos hoy a la Virgen Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.